Soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. En este programa y en los dos programas siguientes vamos a tocar un tema interesante y muy poco conocido: el saqueo arqueológico y cultural del tercer mundo. Vamos a comenzar imaginándonos que nos encontramos en Londres, en el Museo Británico, y vemos allí a un grupo de turistas nigerianos, ricos por supuesto, porque los pobres no pueden permitirse esos viajes, que están admirando los bronces de Benín, que son justamente uno de los tesoros culturales del patrimonio nigeriano, pero que se encuentran en el Museo Británico y son patrimonio de alguna forma del Estado británico. Pasamos ahora a París, a Francia, al Museo del Louvre, y nos encontramos allí con un grupo de turistas egipcios, ricos también, y esos turistas están admirando el escriba sentado, que es una de las joyas del arte egipcio antiguo, obra de Egipto por supuesto, pero que se encuentra en el Museo del Louvre y es patrimonio francés. Y nos desplazamos ahora hacia Alemania, al Museo de Berlín, y nos encontramos con los mismos turistas egipcios ricos, que son bastante ricos sin duda, y los vemos ahora admirando el busto de Nefertiti, que es otra de las obras maestras del arte egipcio antiguo, pero que se encuentra en el Museo de Berlín y es patrimonio del Estado alemán. A la mayor parte de la gente de este lado del mundo, estas cosas le parecen absolutamente normales, ya sea porque son colonizados abiertos o porque son colonizados sin darse cuenta. Pero si pensaran un poco, empezarían a hacerse algunas preguntas. Y la primera es, ¿por qué los asiáticos y los africanos, los que pueden hacerlo, tienen que ir a Europa, a los museos europeos o a los museos norteamericanos, para poder contemplar o admirar su propio patrimonio cultural que se encuentra en esos museos europeos? ¿Por qué en cambio los europeos no necesitan ir al Asia o al África para ver su patrimonio cultural? ¿Por qué, por ejemplo, el original de la Carta Magna británica no se encuentra en el Museo de El Cairo? ¿Por qué el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento, que se encontraba en el convento de Santa Catarina en el Sinaí, en Egipto, no se encuentra allí? Claro, no se encuentra allí porque lo sacó un sabio europeo, Tischendorf, se lo robó en el siglo XIX. ¿Y por qué entonces se encuentra en el Museo Británico? ¿Por qué las puertas de Babilonia se encuentran en el Museo de Berlín y no se encuentran en Irak, que es justamente donde estuvo Babilonia? ¿Por qué además nosotros vemos con frecuencia, estamos ya absolutamente acostumbrados a verlo, arqueólogos europeos destrozando campos y ciudades en países asiáticos y africanos para sacar riquezas culturales? ¿Por qué jamás hemos visto unos arqueólogos negros, nigerianos o de algún país africano, haciendo lo mismo, rompiendo campos y ciudades en algún país europeo, en Francia o en Alemania? ¿Por qué tampoco vemos nunca unos arqueólogos chinos haciendo lo mismo en Europa, mientras sí vemos arqueólogos europeos o norteamericanos haciendo lo mismo en China? ¿Por qué además esos arqueólogos europeos se han acostumbrado no solo a sacar esas riquezas, sino a robárselas y a llevárselas para sus propios museos? ¿Sería concebible, por ejemplo, que el Estado francés o el gobierno francés le regalara una torre de la Catedral de Notre Dame al gobierno egipcio? ¿Sería concebible que la reina de Inglaterra le regalara unas cuantas piedras de Stonehenge al gobierno de la India? ¿Sería concebible que el gobierno alemán le regalara unos trozos de la puerta de Brandenburgo al gobierno de Irak? Evidentemente no. ¿Por qué se preguntaría entonces uno, por qué la mayor parte de la riqueza de estos países se encuentra en los países europeos, en los museos europeos, que tienen una riqueza de patrimonio cultural ajeno impresionante, y por qué los propios países asiáticos o africanos tienen unos museos tan pobres o les cuesta a veces tanto construir sus propios museos? Un ejemplo de ello, un ejemplo patético de ello es que en 1970 la ciudad de Benín, que forma parte de Nigeria tenía entonces 10 años que se había independizado del dominio británico, hizo crear un museo con los bronces de Benín, que son justamente no solo patrimonio nigeriano, sino obras que fueron elaboradas justamente en esa región, y se encontró con que no lo podían hacer. Pidieron prestado algunos de esos bronces a la corona británica, que se los negó, y
tuvieron que inaugurar el museo con fotografías en blanco y negro de los mismos bronces. En épocas posteriores, más recientes, han tratado de comprar algunos de esos bronces en esas subastas que se realizan en Europa, comprándolos por supuesto a precios sumamente elevados. La respuesta para todas estas preguntas es una sola. La respuesta es el colonialismo. El colonialismo que se ha ejercido sobre los países asiáticos y africanos fundamentalmente en los 2 últimos siglos. Porque el colonialismo no es solo dominio político de territorios ajenos, de territorios diferentes, y saqueo de la riqueza económica de esos países, materias primas, petróleo, gas, etcétera, sino que es también y sobre todo saqueo cultural, destrucción cultural, destrucción de la identidad cultural de esos pueblos que los europeos han despreciado, pero que al mismo tiempo han estado conscientes de la riqueza cultural del pasado de esos pueblos y han saqueado entonces esa riqueza cultural. Europeos, norteamericanos y también a veces en algunos casos japoneses han sido los beneficiarios de ese saqueo. A nosotros se nos dice, y creemos que es totalmente cierto, que el arte y la cultura son universales, que son patrimonio de toda la humanidad. Pero ocurre lo de siempre, que hay seres humanos que son más humanos que otros. Es decir, los europeos y los norteamericanos son el paradigma del humano y la gente de otros continentes, de otros pueblos, no califica suficientemente para ser considerada como seres humanos plenos. Así nos encontramos, por ejemplo, que el Código de Hammurabi, patrimonio universal, fue creado por los mesopotámicos antiguos, pero es bueno que se encuentre en el Museo del Louvre. Que la piedra de Rosetta, que sirvió para descifrar justamente los jeroglíficos egipcios, es bueno que aún siendo una piedra egipcia, se encuentre en el Museo Británico. Que la puerta de Babilonia es iraquí, que el busto de Nefertiti es egipcio, pero es bueno que se encuentre en el Museo de Berlín. Y que incluso se saquea a veces hasta países europeos más débiles, como es el caso de Grecia, cuyos mármoles del Partenón no están en el Partenón ni están en Grecia, sino que están también en el Museo Británico, porque ese gran ladrón de piezas culturales, de patrimonios ajenos, que fue Lord Elgin, se los robó y se los vendió al Museo Británico. De hecho, las pirámides de Egipto han sobrevivido en Egipto porque eran demasiado grandes para que con la tecnología del siglo XIX y parte del XX pudieran ser trasladadas a algún país europeo, a Francia o a Inglaterra. E incluso se ha dicho, no sé con qué razón exactamente, pero en todo caso se ha comentado bastante, que uno de los virreyes británicos en la India trató de desmontar el Taj Mahal, esa joya del arte mogol, para llevarse una parte de la piedra a alguno de los museos de la Gran Bretaña. El saqueo cultural, como he dicho, es una parte sustancial del colonialismo y también del racismo que lo acompaña. Los saqueadores europeos, los colonialistas europeos, admiraban todo ese patrimonio antiguo de los países que estaban colonizando y sabían su valor artístico y su valor hasta monetario, pero en cambio despreciaban profundamente a los pueblos colonizados, a los pueblos de la actualidad, pues para ellos. Y los utilizaban fundamentalmente aprovechando su pobreza, aprovechando su ignorancia, aprovechando su debilidad, los utilizaban como cargadores, como peones para hacer todo el trabajo difícil, y para volverlos cómplices del propio saqueo, pagándoles algunas pequeñas cantidades en algunos casos. De paso destruían templos, arrancaban cabezas de monumentos cuando no podían sacar el monumento completo, etcétera, etcétera. Y los argumentos que se usaban, argumentos que todavía se siguen repitiendo en muchos casos, es, en primer lugar, que esos pueblos no tenían conciencia del valor de su riqueza cultural. Tema que es discutible por muchas razones y no tengo tiempo de analizarlo ahora. En todo caso era el argumento que se usaba. No tenían conciencia del valor de su patrimonio cultural. En segundo lugar, que no estaban en condiciones de cuidar esa riqueza ni sabían cómo hacerlo. Cosa también discutible porque muchos de esos bienes culturales pudieron permanecer allí, como habían permanecido sin dañarse durante milenios, y pudieron haber sido sacados por los países coloniales, siendo ya independientes en tiempos más modernos, y se habrían quedado seguramente en los países excoloniales para entonces y no en los países europeos. Y en tercer lugar, el argumento que más se usaba, el de mayor peso, era el de la seguridad, porque entonces se decía
que la única forma segura de preservar esos monumentos era que esos monumentos fuesen a dar a países europeos y a museos europeos donde estarían preservados para ser exhibidos como patrimonio de la humanidad que pudiera pagarse los viajes hasta allá. Pero repito, hay una diferencia incluso en este saqueo, porque está por un lado el saqueo de los funcionarios coloniales, digamos una especie de saqueo más o menos controlable, el saqueo de los funcionarios coloniales, virreyes, gobernadores, cónsules, todo tipo de funcionarios y soldados, por supuesto, jefes militares, que saqueaban y que compraban a precios de gallina flaca, como se dice, algunas de estas riquezas, un poco para cubrirse las espaldas en casos de que pudiesen haber demandas de los gobiernos, y ese saqueo cultural se llevó una buena parte de la riqueza de los países. Pero hubo un saqueo peor, que era el saqueo incontrolado o incontrolable, saqueo de individuos, de turistas, cuando empezó a difundirse más el turismo, de viajeros, y de ladrones, auténticos ladrones, traficantes de riquezas culturales, tanto de los propios países, algunas minorías que se especializaban en eso y en venderla, como de extranjeros europeos y norteamericanos que se ocupaban de sacarla. De modo que ese saqueo de obras de arte antiguas, de riquezas arqueológicas y culturales, fue un saqueo brutal. Y lo más grave es que hoy, que se controla un poco más ese saqueo por una serie normativa, sigue operando el saqueo clandestino, y el saqueo clandestino logra sacar de los países todavía piezas importantes. Y por último está lo que quiero tocar para terminar este punto, es el tema de la seguridad. Porque el tema de la seguridad resultó completamente ficticio en muchos casos. Esa Europa humana y esa Europa segura provocó en la primera mitad del siglo XX 2 espantosas guerras mundiales, que fueron sobre todo guerras europeas, es decir, que se libraron en territorio europeo, y que no solo tuvieron un costo terrible en vidas humanas y en destrucción física, sino que se expresaron también en destrucción de riqueza cultural, tanto de la propia como de la saqueada. Y particularmente en el caso, ocurrió en todos los países europeos, ocurrió en Italia, ocurrió en otros países, pero sobre todo ocurrió en Alemania. Y justamente allí en Alemania se perdieron o se destruyeron frescos extraordinarios saqueados por los alemanes a comienzos de siglo en la llamada Ruta de la Seda, tema que vamos a ver en uno de los próximos programas, y se perecieron también otros diversos tipos de obras, manuscritos, pinturas, etcétera, etcétera. Y por cierto, desapareció allí parte del llamado tesoro de Troya, que había sacado Schliemann en el saqueo de Troya, comentaremos luego. Esas joyas que fueron sacadas clandestinamente de Turquía pasaron a ser propiedad del gobierno alemán, y en una de esas bombardeos, una de esas destrucciones, esas joyas desaparecieron para siempre. Y hoy, en que los países del tercer mundo han dejado de ser colonias, en que son países independientes y que están reclamando que parte de ese saqueo les sea devuelto, se les devuelva una parte de su propio patrimonio cultural a través de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO fundamentalmente, los países europeos y los Estados Unidos se niegan rotundamente a hacerlo, con todo tipo de triquiñuelas, con todo tipo de mentiras, leguleyas de corte colonial, para evitar que esos países al menos recuperen una pequeña parte de lo que les fue robado. La lucha está planteada y estos países siguen luchando, como veremos más adelante, por la recuperación por lo menos de una pequeña parte del patrimonio cultural que les fue robado por el colonialismo. El saqueo arqueológico y cultural del tercer mundo se va a centrar fundamentalmente en Egipto, y en su forma, digamos, organizada y sistemática, comienza con la expedición de Napoleón Bonaparte, a Egipto en 1798. La expedición de Bonaparte combina dos cosas. Tiene una dimensión de expedición colonial. Francia quiere establecer una base colonial en Egipto, quiere afectar a Inglaterra, su rival, controlar el Mediterráneo oriental y dificultarle a los ingleses el paso hacia la India, su principal colonia. Pero aparte de eso, tiene una dimensión cultural. Se trata de desarrollar, con la presencia de numerosos científicos y sabios, un proyecto de conocimiento cultural de Egipto. Una civilización que se considera la más antigua
que es muy admirada por Europa entonces, pero de la cual se conoce muy poco, sobre todo porque ni siquiera se puede leer la escritura. La expedición de Napoleón tiene entonces como uno de sus componentes la presencia de una serie de sabios, los más reconocidos sabios de Francia entonces, Berthelot, Monge, Geoffroy Saint-Hilaire, y de algunos artistas como Vivant Denon. Esa expedición desembarca, esa tropa pues desembarca en el delta del Nilo y luego se mete hacia el interior de Egipto, teniendo que enfrentar a los mamelucos, que son los gobernantes de Egipto, aparentemente dependientes del gobierno turco, pero con una independencia de hecho. Tiene lugar en esa trayectoria varios enfrentamientos, la famosa batalla de las pirámides, Napoleón entra al Cairo y se apodera prácticamente del Cairo. Simultáneamente los ingleses, que no se han quedado dormidos, encabezados por Nelson, derrotan a la flota y destruyen prácticamente la flota francesa en Abukir. De todas maneras, a pesar de que han quedado completamente aislados, sin comunicación marítima, los franceses van a desarrollar su proyecto, tanto el proyecto colonial como sobre todo el que nos interesa más, el proyecto cultural. Esos sabios franceses van a recorrer prácticamente todo Egipto, van a llegar hasta el Alto Egipto y van a hacer todo tipo de investigaciones geográficas, botánicas, arqueológicas, y van a recopilar una enorme masa de información sobre Egipto. La expedición termina en un fracaso. Napoleón mismo se ve obligado a huir, a regresar a Francia, porque allá está la política que le interesa más, y los ingleses recuperan prácticamente el control de Egipto, aliados con los turcos y con los mamelucos, y finalmente permiten que los sabios franceses, el resto de la expedición, regrese a Francia. Pero les decomisan buena parte de los tesoros arqueológicos que se han robado los franceses, entre ellos la famosa piedra de Rosetta, que sirvió para que más adelante Champollion pudiese descifrar los jeroglíficos egipcios, por el hecho de que contiene 3 textos, un texto en jeroglífico, un texto demótico y un texto griego, y esa piedra de Rosetta fue a parar entonces al Museo Británico, donde se encuentra todavía. Ahora, lo importante de esto es que esos sabios y artistas franceses llevaron todo ese conocimiento a Europa y provocaron una verdadera emoción con relación, un interés profundo con relación a Egipto. Vivant Denon escribió primero el relato de sus viajes ilustrado con sus dibujos, que tuvo un éxito enorme, y después en las décadas siguientes apareció esa extraordinaria obra que se llama La Descripción de Egipto, que es una obra descomunal, 9 tomos en cuarto y 11 de textos sobre Egipto, de investigaciones sobre Egipto, y 11 tomos de ilustraciones, muchas de ellas en colores, una obra verdaderamente extraordinaria, que luego fue editada en una edición más sencilla, pero lo importante es que puso de moda definitivamente a Egipto, y a partir de allí esa fiebre europea por Egipto se incrementó y se tradujo en nuevas expediciones y nuevas aventuras y nuevos viajes hacia a este país maravilloso. Aquí realmente los protagonistas van a ser fundamentalmente los franceses y los ingleses, pero también van a tener importancia los alemanes y los italianos. Y los principales beneficiarios de esa aventura con relación a Egipto, que va a traducirse, entre otras cosas, en saqueo, van a ser el Museo Británico y el Museo del Louvre. En realidad, toda esa exploración de Egipto constituye un negocio inmenso. Hay un lado, evidentemente, positivo, que es todo lo que representó desde el punto de vista de investigación, de exploración, de descubrimiento de una gran cultura, de una gran civilización bastante ignorada, todo lo que avanzó la arqueología, lo que avanzó la historia, el conocimiento de la historia humana con motivo o como resultado de esa exploración de Egipto. Esto es lo que generalmente nos describen las historias oficiales, digamos, de la arqueología, y por supuesto yo no niego en absoluto eso, pero no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa justamente es la otra cara, digamos, echarle una mirada a la otra dimensión, que es la dimensión que tiene que ver con el saqueo, que tiene que ver con la destrucción cultural y de alguna manera con los intentos de destrucción de identidad, aunque una civilización tan rica y tan antigua como la egipcia era difícil que pudiera ser afectada en este terreno. Ese proceso de saqueo sistemático va a empezar con un trío de personajes, con 3 personajes que son 2 cónsules, un cónsul francés
y un cónsul inglés. El cónsul francés se llama Bernardino Drovetti, el cónsul inglés se llama Henry Salt, y que van a forcejear entre ellos para apoderarse de riqueza, y un tercer personaje, italiano en este caso, Giovanni Battista Belzoni, que va a vincularse fundamentalmente a Salt y que va a ser uno de los más activos participantes en ese proceso. Salt y Drovetti actuaban realmente como dos mafiosos. Se dividieron el territorio de Egipto, el lado oriental le correspondió a los franceses, el lado occidental a los ingleses, pero como buenos mafiosos interferían en el territorio del otro cada vez que algún tipo de descubrimiento, de hallazgo, resultaba interesante lo suficientemente interesante como para llevarlos a violar esos acuerdos. Y muchas veces esos enfrentamientos terminaron de forma violenta. Ahora bien, Drovetti robaba a menudo en persona, se desplazaba por Egipto, mientras que Salt, en cambio, lo hacía a través del tercer miembro del trío de Belzoni. Drovetti era piamontés, había sido oficial en el ejército napoleónico, fue cónsul de Francia en Egipto y logró hacerse muy amigo de Mehemet Ali, que era el gobernante de Egipto. Eso le facilitó mucho las cosas porque Mehemet Ali le concedió con mucha frecuencia permisos de exploración que le permitieron desplazarse por el territorio e ir acumulando antigüedades egipcias. Ahí esas antigüedades se acumulaban al precio que fuera, utilizando explosivos, dañando templos y todo lo demás. Era un verdadero saqueo. Ahora, con los robos, con producto de sus robos, Drovetti acumuló varias colecciones de antigüedades. La primera colección que reunió tenía más de 1000 piezas y contenía algunas estatuas verdaderamente colosales de faraón. La puso en venta en 1824, se le ofreció al rey de Francia, Luis XVIII, pero este la consideró muy cara, y entonces la compró realmente el rey del Piamonte, Carlos de Saboya, y esa colección fue a parar al Museo de Turín, y eso es lo que explica que el Museo de Turín sea hoy uno de los museos más ricos en antigüedades egipcias. Sacó una segunda colección con su robo en 1827 y esa sí la compró el rey de Francia, que ya no era Luis XVIII, sino Carlos X, a propuesta o por presión de Champollion. Esa colección fue a parar al Louvre. Y sacó finalmente una tercera colección, un tercer lote, que fue a parar al Museo de Berlín, porque por presión de otro arqueólogo, antropólogo, en este caso prusiano, Lepsius, el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, la compró y la llevó para el Museo de Berlín en 1836. Drovetti, después de todos estos negocios, se retiró, se fue otra vez a Italia a vivir en Turín, allí murió un poco más adelante. El segundo personaje del trío, Salt, Henry Salt, era pintor retratista y fue diplomático. Pasó a ser cónsul británico en Egipto a partir de 1816 y se encontró con que Drovetti tenía de alguna manera controlado el terreno y tenía mucha influencia con Mehemet Ali. Eso lo llevó entonces a aliarse con Belzoni y convertir a Belzoni en su aliado, en su agente, para desplazarse por todo el territorio egipcio. Sol también reunió 3 colecciones. La primera colección era una colección de antigüedades robadas que incluían el famoso busto de Ramsés II, el joven Memnón, que fue robo de Belzoni y que incluso se la regalaron al Museo Británico para venderle el resto de la colección que el museo compró. Una segunda colección fue todavía mucho más rica y mucho más costosa, fueron 4000 piezas robadas. Esas 4000 piezas robadas le fueron ofrecidas al Museo Británico en 1826, pero el Museo Británico las consideró muy caras y no las compró. Entonces, Champollion hizo que el rey de Francia las comprara para el Museo del Louvre. Y finalmente, aunque él murió en 1827, dejó una gran cantidad de productos de su robo y su viuda, en 1835, las reunió todas, las subastó en Londres y esa subasta la ganó el Museo Británico, con lo cual esas piezas pasaron a poder también del Museo Británico. Ahora, el más interesante de todos estos personajes es el tercero, es Belzoni, el italiano. Belzoni es un personaje extraordinario que vive una vida de aventurero, que constituye una auténtica novela de aventura, buena parte de las cuales fueron relatadas por él mismo.
Hay una biografía reciente de Belzoni, una biografía escrita por un autor italiano, Marco Zatterin, y que ha sido traducida también al español. La biografía se titula El gigante del Nilo. Y el título es muy adecuado porque Belzoni era realmente un gigante, era un tipo que medía aproximadamente 2 metros de alto, había nacido en Padua en 1778, emigró de Italia a Londres por una serie de aventuras o problemas personales, y en Londres se dedicó a convertirse en un actor de circo, aprovechando su estatura, su fuerza. A veces se disfrazaba de gigante patagón, actuaba como gigante patagón, y otras veces actuaba como Sansón, y era capaz de levantar 12 hombres simultáneamente, 6 en cada brazo. Se cansó de esta vida aventurera y, habiendo oído hablar de Egipto, decidió irse para Egipto. Él parece que sabía algo de hidráulica y pretendía ser algo así como ingeniero, y había inventado una máquina hidráulica, y cuando llegó a Egipto en 1815, se la presentó al gobernante, a Mehemet Ali, pero Mehemet Ali no se tragó el anzuelo y no le compró la máquina. Entonces Belzoni se dedicó justamente a lo que estaba de moda y que estaba a su alcance, que era la exploración de Egipto. Se puso de acuerdo entonces con el cónsul inglés, con Salt, y empezó a trabajar para él. Pero en realidad Belzoni trabajaba mucho más para sí mismo que para Salt. Belzoni recorría prácticamente todo Egipto, era un tipo no solo fuerte, sino muy inteligente, muy hábil y muy audaz, y muchas de las cosas que robaba pasaban entonces a propiedad de Salt, porque Salt las vendía al Museo Británico o algún otro reino y se beneficiaba de ello. Pero en realidad Belzoni actuaba un poco más para sí mismo que para el propio Salt. Belzoni, además de ser un aventurero, un destructor de ruinas y un saqueador y un ladrón de ruinas, logró desarrollar un interés por Egipto, y se convirtió de alguna manera en una suerte de combinación de ladrón y arqueólogo aficionado, que no es tan excepcional como parece, porque en buena parte de los casos esos arqueólogos de esa época eran todos aficionados y también eran todos ladrones. Belzoni realizó algunas exploraciones extraordinarias. Fue el primero que se atrevió a meterse a entrar dentro de la pirámide de Kefren y exploró la pirámide de Kefren. Fue el que se robó el busto ese de Memnón, la cabeza esa gigantesca de Ramsés II, que fue a dar al Museo Británico. Se robó una serie de estatuas colosales de dioses y de faraones egipcios. Exploró y saqueó algunas tumbas en el Valle de los Reyes. Después se fue más bien hacia el sur de Egipto, hacia el Alto Egipto, y allí exploró toda una serie de templos, el templo de Edfu, el templo de Elefantina, el templo de Filoé. Una vez sacando uno de esos obeliscos con unos mecanismos que él había inventado, el obelisco cayó al río y él logró sacarlo. Y además fue no el primero, sino el tercero que llegó hasta Abu Simbel y que entró en los templos de Abu Simbel. Antes habían estado Burckhardt y Drobetti, pero no habían entrado a los templos. En cambio, Belzoni sí logró entrar al templo. Belzoni se retiró de Egipto en 1819, se fue a Inglaterra, escribió un libro contando sus aventuras, libro que lo hizo muy famoso, pero poco después, en 1823, decidió volver a África, y esta vez estuvo en Nigeria, y allí en una expedición realizada por Nigeria atrapó una disentería y se murió en diciembre de 1823. Pero el saqueo sistemático de Egipto apenas estaba comenzando con este trío conflictivo que mencionaba hace poco, formado por Drobetti, por Salt y por Belzoni. En la segunda fase de ese saqueo sistemático aparecen ya algunos sabios, algunos egiptólogos, lingüistas y sabios, que combinan entonces su condición de sabios con la de saqueadores del país. Y son fundamentalmente dos: Champollion, Jean-François Champollion, famoso por haber leído la piedra de Rosetta, por haber descubierto por fin la posibilidad de leer la escritura egipcia, y Lepsius, un arqueólogo, egiptólogo y lingüista también prusiano. Todos conocen a Champollion justamente por haber descifrado la escritura egipcia. Y conocen a través de la piedra de Rosetta, por supuesto. Y todos conocen a Champollion como un enamorado de Egipto, como un hombre de una extraordinaria vocación de lingüista, su dominio de una gran cantidad de lenguas antiguas, su amor por la cultura egipcia y todo lo que significó su descubrimiento
para el conocimiento a fondo pues, de esa civilización, la posibilidad finalmente de leer todos los textos escritos en templos, en tumbas y en diversos monumentos. Pero poca gente conoce a Champollion, o poca gente conoce que Champollion, además de haber sido ese egiptólogo, fue también alguien que contribuyó a saquear el país, a saquear Egipto, y no solo por haber hecho que el rey de Francia o los reyes de Francia compraran las colecciones, una colección de Drobetti y una colección de Salt, sino fundamentalmente por dos cosas: por el robo de la estela de Canopus y por lo que Champollion hizo con el templo de Luxor. Champollion en 1828, habiendo sido hasta entonces un egiptólogo que nunca había ido a Egipto, logró realizar su sueño. Francia, el rey de Francia, promovió una expedición a Egipto en la cual estuvo Champollion y tuvo la oportunidad de ver las tumbas, de ver los monumentos, de ver los templos egipcios, etcétera, etcétera. Pero Champollion se enamoró entonces en un momento en el Cairo, en una mezquita, de una estela que se encontraba allí, la estela llamada estela de Canopus, que tenía cierta similitud con la piedra de Rosetta, porque era también un texto, no trilingüe, pero en este caso sí era un texto bilingüe, tenía un texto griego y un texto egipcio, o sea que podía ser utilizado para reforzar el conocimiento de la escritura egipcia. Y Champollion logró, utilizando a Drobetti, el cónsul de Francia, que tenía una gran amistad con Mehemet Ali, como dijimos antes, que fuera incluida esa estela, que remonta al tiempo de Ptolomeo III, entre los regalos que Mehemet Ali le iba a hacer al rey de Francia. Pero eso no fue lo más grave fue lo del templo de Luxor, porque visitando justamente los templos de Karnak y Luxor, Champollion se enamoró de los dos obeliscos que forman la entrada, o que formaban la entrada de ese bello y extraordinario templo egipcio. Y Champollion logró, utilizando una vez más a Drobetti, aprovechando la influencia de Drobetti con Mehemet Ali, que Mehemet Ali le regalara al rey de Francia uno de los obeliscos. Es decir, destruyera prácticamente la armonía de la entrada del templo de Luxor, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí, y ese obelisco fuera desmontado, utilizando la técnica que había puesto en práctica Belzoni, fuera trasladado por el río junto con otra cantidad de piezas y llevado entonces a Francia. Ese obelisco fue instalado en 1833 en la Plaza de la Concordia, donde todavía se encuentra adornando esa hermosa plaza parisiense. Uno podría preguntarse a propósito de esto, si imaginarse si un presidente de Francia podría regalarle una torre de la Catedral de Notre Dame al gobierno egipcio, porque un arqueólogo egipcio de visita en París se ha enamorado de esa torre y quiere llevársela para ponerla en una plaza del Cairo. Pero repito, no solo fue Champollion, también estuvo Lepsius, Karl Lepsius, prusiano, egiptólogo, arqueólogo, lingüista, que, imitador y admirador y seguidor de Champollion, en 1842 entró a Egipto a la cabeza de una expedición que había sido financiada y promovida con apoyo del gobierno egipcio por Humboldt, Guillermo de Humboldt, y por el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Fue una expedición que imitó un poco el modelo de la expedición napoleónica, no en lo militar, por supuesto, no se trataba de invadir Egipto, pero sí en la gran cantidad de sabios y de científicos que vinieron acompañando esa expedición. La expedición recorrió todo Egipto y el Sudán. Comenzó en Gizeh, prácticamente allí en la zona de las pirámides, y llegó hasta Jartum, que es la actual capital de Sudán. Esa expedición permitió un conocimiento, profundizar el conocimiento sobre Egipto en muchos aspectos, pero no solo fue una expedición científica, fue también una expedición de saqueo. Y también siguiendo los métodos de Belzoni, Lepsius saqueó desde cerámicas y pequeños objetos hasta objetos grandes como cabezas de faraones, cabezas de dioses, que fueron acumulándose para formar un botín espectacular de 15.000 piezas que fueron sacadas por el río y que fueron trasladadas a Berlín para formar parte del Museo de Berlín.
Lepsius escribió un libro muy importante sobre su recorrido de Egipto y el Sudán, muy ilustrado también, creo que había hasta dibujos propios hechos por él mismo, que también contribuyó a darle mucha fama y a continuar manteniendo viva la emoción por Egipto y por la exploración de Egipto. En las décadas siguientes la situación mejora un poco. Se puede decirse que esta exploración de la cultura egipcia, de su patrimonio arqueológico, empieza a tomar ciertas limitaciones beneficiosas, porque tratan de reducir el pillaje, que tratan de reducir el saqueo. Aunque el saqueo no desaparece, por lo menos la destrucción de monumentos puede decirse que sí se reduce o sí desaparece. Hay aquí dos hechos. Por un lado, que el gobierno o los gobiernos egipcios empiezan a tener un poco más de responsabilidad, de cuidado para proteger su riqueza patrimonial, y también que desde el punto de vista de los arqueólogos europeos, algunos de ellos son ya arqueólogos profesionales y por lo menos son un poco más cuidadosos con lo que excavan y con lo que se roban, porque los robos no desaparecen y se mantienen, pero por lo menos se puede decir que disminuyen un poco. Ahora, entre los protagonistas, si se quiere, de esa nueva etapa pues, de la egiptología, de la exploración y saqueo cultural de Egipto, uno de los personajes más importantes, quizás el más importante, sea Mariette, Auguste Mariette, francés, que es nombrado director del Servicio Egipcio de Antigüedades. Hay un acuerdo tácito prácticamente entre los franceses y los ingleses que hace que, a pesar de que Inglaterra tiene cada vez más dominio de Egipto, sean los franceses los que dirigen ese Servicio Egipcio de Antigüedades. Mariette es reconocido históricamente como un defensor de la cultura egipcia, como protector del patrimonio egipcio, y de hecho él es el creador del primer museo de antigüedades egipcias, que es el Museo de Bulaq, que hoy ha sido trasladado directamente al Cairo y es lo que se llama el Museo del Cairo, ese gran museo que todavía conserva, a pesar de los saqueos, numerosas riquezas egipcias. Sí, Mariette es el creador pues, del Museo de Bulaq, hoy convertido en Museo del Cairo. Pero el hecho es que Mariette empezó robando antigüedades en Egipto. Y una de las más importantes piezas que se robó fue ese famoso escriba sentado que vimos al comienzo de este programa, sentado en el Museo del Louvre, en lugar de estar sentado en el Museo del Cairo. Mariette exploró también en la zona de Saqqara, donde se encuentra la famosa pirámide escalonada atribuida al faraón Sócer. Exploró cerca de esa zona el hoy famoso Serapeum. Y allí, en la exploración del Serapeum, encontró una serie de piezas ricas, la mayor parte de las cuales, dentro de esta nueva perspectiva, dentro de esta nueva política, permanecieron en Egipto, hoy se encuentran en el Museo del Cairo, pero Mariette se las arregló también para que algunas de esas piezas pasaran subrepticiamente a Francia y se incorporaran a las riquezas arqueológicas del Louvre. Mariette sacó a la luz, exploró el famoso templo de Horus en Edfú, uno de los grandes y de los más ricos templos egipcios. Pero ocurre que, de todas maneras, aún siendo ya un arqueólogo más dedicado a defender el patrimonio egipcio, Mariette fue acusado de que sus exploraciones eran unas exploraciones bastante destructivas. Es decir, que seguía operando el patrón de buscar lo más impactante, lo más grande, lo más monumental, destruyendo muchas cosas importantes que estaban en el camino. De eso lo acusó, de ese carácter destructivo y de emplear a veces explosivos en sus exploraciones, lo acusó un arqueólogo, egiptólogo inglés, Flinders Petrie, que es un personaje muy importante para la arqueología egipcia del siglo XIX. Otro personaje que tuvo importancia, además de Flinders Petrie, inglés también en este caso, es Wallis Budge, que no fue exactamente un arqueólogo, sino un sabio, buscador de textos y de manuscritos, autor de una serie de libros muy importantes que todavía se leen sobre el Egipto antiguo y una serie de estudios sobre la religión cristiana de los comienzos del cristianismo en Etiopía. Pero Wallis Budge fue, además de estudioso,
un traficante o un negociante de manuscritos, manuscritos coptos y de papiros egipcios, y formó parte de esa suerte de mercado negro. Ahora bien, ocurre que el propio Wallis Budge, denunciado por esto, acusó como cómplice, no cómplice porque trabajaba con él, pero sí porque trabajaba en la misma dirección, a Gaston Maspero, que fue el francés que reemplazó a Mariette en el servicio egipcio de antigüedades. Es decir, de alguna manera seguían jugándose estas dos cosas, a pesar de que predominaba el cuidado y el respeto a las antigüedades egipcias, seguía habiendo por parte de los propios arqueólogos y de los propios sabios un tráfico que llevaba parte de esas antigüedades hacia Europa. Y esto no solo pasó en el siglo XIX, sino que pasó también durante el siglo XX. Yo voy a citar, para terminar este programa, dos ejemplos muy importantes, los dos. El primero de ellos fue el robo del busto de Nefertiti, de esa maravilla que es el busto de Nefertiti, robo que fue cometido en 1912 por un arqueólogo alemán llamado Ludwig Borchardt, y este arqueólogo alemán, con complicidad de arqueólogos que trabajaban en el servicio egipcio de antigüedades, aparentemente el suplente de Maspero, se las arregló para robarse una serie de antigüedades para llevarlas a Berlín, entre las cuales hizo pasar subrepticiamente como una pieza sin mucha importancia o sin mucha significación el busto de Nefertiti. Esto ocurrió en 1912, el busto estuvo escondido prácticamente en Alemania. Recuerden que vino la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió, vinieron las reparaciones y todo lo demás, y había temor de que Alemania fuera obligada a devolver algunas piezas, algunas riquezas, y el busto se mantuvo escondido hasta comienzos de los años 20, y solo por allá por 1922, 1924 fue que los alemanes pusieron en evidencia que el busto estaba en el Museo de Berlín, y ya era demasiado tarde para reclamarlo, y el busto sigue siendo uno de los tesoros del Museo Arqueológico, del Museo Egipcio de Berlín. Pero está también, para terminar, otro ejemplo importante, que es el de Carter, el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter, que es famosísimo por haber sido el que descubrió, financiado un poco por un millonario aristócrata británico, Lord Carnarvon, fue el que descubrió esa extraordinaria maravilla que es la tumba de Tutankamen entre 1922 y 1923, tumba extraordinaria porque se dio allí el milagro de haber encontrado una tumba que no había sido saqueada realmente antes y que disponía de todas las maravillosas riquezas que se exhibieron en ese hecho mundial, de repercusión mundial, que fue el descubrimiento y la exploración de esa tumba. Es cierto que Carter, de acuerdo a los criterios imperantes entonces, 1920 y tantos, la mayor parte de las cosas que se encontraron en esa tumba son parte del patrimonio egipcio, incluyendo la famosa máscara de Tutankamen, pero Carter se las arregló también subrepticiamente para sacar algunas de esas piezas y vendérselas a algunos museos norteamericanos donde se encuentran actualmente.